El tema a abordar se denomina Residencia y establecimiento permanente. Se realizó la consulta del libro Introducción a la Fiscalidad Internacional, a la Real Academia Española, al Código Fiscal de la Federación, al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al Reglamento del Impuesto sobre la Renta, a la Miscelánea Fiscal 2023 y al Código Civil Federal. La doctrina nos establece que la residencia para efectos fiscales de una persona, tanto como física como moral, es un elemento primordial para determinar la obligación de dicha persona de tributar en un determinado país, como consecuencia de la obtención de ciertos ingresos y para determinar la forma en que se gravan los mismos. Por su parte, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 9 que se consideran residentes en territorio nacional, fracción primera, a las siguientes personas físicas. Inciso A. Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en el territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. 2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. B. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Ahora bien, la fracción segunda establece las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. No perderán la condición de residentes en México las personas físicas o morales que omitan acreditar su nueva residencia fiscal o acreditándola el cambio de residencia sea un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos del título sexto, capítulo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A efecto de clarificar los dos conceptos que hace énfasis la residencia de persona física y persona moral, me permito informar que la persona física es aquella que a la mayoría de edad ya tiene capacidad de goce y de ejercicio y sube al escenario jurídico para ser centro de imputación de derechos y obligaciones que establece el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, las personas morales se encuentran establecidas en el artículo 25 del Código Civil Federal, las cuales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, así como las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Al final del día podemos resumir que tanto las personas físicas como las personas morales son aquellas entidades económicas que buscan generar ganancia. Una vez realizada la distinción entre persona física y persona moral, es importante hacer mención el tema de la residencia establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en su artículo primero, que prevé las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera, las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Fracción segunda, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes. Fracción tercera, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional
cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ahora bien, la Miscelánea Fiscal 2023 establece en su regla 2.1.3 referente a la constancia de residencia fiscal que, para los efectos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, en la constancia de residencia fiscal en México, la autoridad fiscal hace constar que el contribuyente es residente fiscal en el territorio nacional. La referida constancia se solicitará en términos de la ficha de trámite 6 diagonal Código Fiscal de la Federación. Del mismo modo, el capítulo 3.18 menciona de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicada en territorio nacional. Del mismo modo, la Miscelánea Fiscal 2023 menciona inscripción en el RFC en su regla 2.4.11 para los efectos de los artículos 22 y 24 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. La inscripción en el RFC se realizará en los términos siguientes. Fracción primera. La inscripción de personas morales residentes en México conforme a la ficha de trámite 43 diagonal Código Fiscal de la Federación. Respecto al tema de la constancia de residencia fiscal para efectos fiscales, me di a la tarea de entrar a la página oficial del SAT en el tema de trámites y específicamente está el factor de preguntas. Una de ellas es ¿quién lo presenta? Pues lo presentan las personas o empresas que requieran acreditar su residencia fiscal en México. El costo es gratuito. ¿Cuándo se presenta? Cuando se requiera acreditar tu residencia fiscal en México ante otro país con el que tengas celebrado un tratado para evitar la doble tributación. El fundamento legal está previsto en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 9 y 69b, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 96, en la Resolución Miscelánea, regla 2.1.3 y en el anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. La ficha es la 6 diagonal Código Fiscal de la Federación, denominada Solicitud de Constancia de Residencia para los efectos fiscales. Por otra parte, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, prevé que para los efectos del artículo 9, fracción segunda del Código, se considera que una persona moral ha establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, cuando en territorio nacional esté el lugar en el que se encuentre la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que ella realiza. Del mismo modo, el artículo 22 del propio reglamento establece que para los efectos del artículo 27 del Código, las solicitudes de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes serán las siguientes. Fracción primera. La inscripción de personas morales residentes en México y de personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y la otra que forma parte del tema a exponer es la fracción séptima del mismo numeral, que establece que la inscripción de personas físicas residentes en México y personas físicas residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y el artículo 23 menciona que para los efectos del artículo 22, las personas morales residentes en México presentarán su solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en el momento en el que firme su acta o documento constitutivo a través del fedatario público que protocolice el instrumento constitutivo de que se trate, incluyendo los casos en los que se constituyan sociedades con motivo de fusión o escisión de las personas morales. Sin que sea óbice lo antes mencionado, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 6, establece que para los efectos del artículo 4 de la ley,
Los contribuyentes que deseen acreditar su residencia fiscal en otro país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación podrán hacerlo mediante la constancia de residencia a que se refiere el último párrafo de dicho artículo, o bien con la documentación emitida por la autoridad competente del país de que se trate, con la que dichos contribuyentes acrediten haber presentado la declaración del impuesto del último ejercicio. En el caso de que al momento de acreditar su residencia no haya vencido el plazo para presentar la declaración del último ejercicio, se aceptará la documentación emitida por la autoridad competente del país a que se trate, con la que acrediten haber presentado la declaración del impuesto del penúltimo ejercicio. Las constancias de residencia y documentación a que se refiere este artículo tendrán vigencia durante el año de calendario en el que se expida. Esta presentación no puede concluir sin antes acotar el tema de establecimiento permanente, por lo cual en el libro Introducción a la Fiscalidad Internacional establece lo siguiente: el modelo de la OCDE establece en su artículo 5 que en el término establecido permanente significa un lugar fijo de negocio mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad, y el modelo de la ONU no difiere de esta definición al decir que establecimiento permanente es cualquier local fijo o de negocio en el que se desarrolle total o parcialmente la actividad de la empresa. Nuestra legislación señala en el artículo 2, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Si se analiza el concepto básico de establecimiento permanente, se podrá comprobar que su núcleo se hace recaer en la existencia de un lugar de negocios, al grado que podría llegar a contraerse la definición de establecimiento permanente a un lugar de negocios, expresión que incluye y resume todas y cada una de los elementos objetivos, subjetivos, temporales y de funcionalidad que representa el concepto establecimiento permanente. Klaus Vogel señala que la regla de establecimiento permanente está diseñada para asegurar que las actividades empresariales, ingresos o beneficios no sean gravados por un Estado, salvo y hasta que dicha empresa haya creado lazos económicos significativos entre la empresa y ese Estado. De esta manera, se asegura la aplicación del principio rector para resolver el fenómeno de la doble imposición internacional que incorporan varios modelos tributarios y que consiste en establecer que un Estado no puede gravar los beneficios de una empresa del otro Estado contratante. Del mismo modo, el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen establecido la definición de establecimiento permanente. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, dentro de su contenido, menciona que establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales. Sin embargo, el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace mención que, para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. También se considerará como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales. Se puede decir también que tiene afluencia en el tema el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que hace mención de que se considera un domicilio fiscal.
y lo divide en fracción primera y en fracción segunda. En la primera parte habla de las personas físicas y en la segunda de las personas morales. Por lo cual, es importante hacer mención que en ambos aspectos el establecimiento permanente es donde se realizan las actividades de la empresa o de la negociación, es decir, donde se encuentra la administración principal del negocio. A grandes rasgos, el tema que les presento es residencia y establecimiento permanente. No se abordaron temas adicionales a efecto de que se clarificara los dos conceptos. Por mi parte es todo, agradezco la atención